Primera bicicleta que tuvo Rigoberto Urán se la regalaron partida en 3 pedazos. Era roja, de hierro y tan vieja que un tío suyo la tenía botada en la ramada trasera de la casa. El papá de Rigoberto se la mandó soldar porque quería que montaran juntos los fines de semana. Rigo, como lo llaman desde niño, tenía 14 años, pero le aburría el ciclismo. No le gustaba pedalear. Se adoraban. Mientras su papá entrenaba para mantenerse saludable, Rigoberto lo hacía para hacer feliz a su progenitor. Lo amaba. Un día, en los vientos de agosto del año 2001, don Rigoberto de Jesús Urán salió a entrenar con otro amigo en su bicicleta. No llevó a su consentido Rigo porque la salida era muy temprano y el muchacho debía ir a estudiar. Don Rigoberto no regresó sobre las 7 de la mañana como era de costumbre. Al regresar del colegio, le contaron a Rigo que su padre no aparecía. El muchacho sacó su bicicleta roja y como loco salió a preguntarlo en el hospital, en la estación de policía, y aunque su papá no bebía, lo buscó en las cantinas de Urrao. Pero nada, no había rastro del hombre. Al día siguiente llegarían con esa noticia que físicamente le quita el aire a cualquier ser humano. Esa que lo hace golpearse contra las paredes y en algunos casos que posterga el odio para toda la vida. Paramilitares habían matado al padre de Rigoberto Urán. Frente al féretro de su papá, de hombre a hombre, Rigoberto haría 3 promesas que ha cumplido a cabalidad: velar por Araceli, su mamá, y por Marta, su hermanita, terminar el bachillerato y pedalear hasta el fin del mundo. Un domingo de noviembre de aquel año, Rigo, quien se había dedicado a vender chance para ayudar económicamente en su casa, salió al centro de Urrao a cobrar algunos fiados. En el Parque Central, vio como muchos jóvenes se apilaban en sus bicicletas semiprofesionales para inscribirse en la válida municipal. Recordó a su padre y regresó a casa. Sacó su remendada bicicleta, se puso los únicos tenis que tenía, una pantaloneta y una camiseta de su papá. Lo inscribieron de tanto insistir. Le ganó a todos, con la distancia que produce la rabia de que su papá no estuviera físicamente esperándolo en la meta para darle un abrazo y un beso de amor. Sorprendido, el entrenador José Laverde lo fichó de inmediato en el que fuera su primer equipo, el Club de Bicicletas Urrao. Meses después, Laverde lo llevaría a una competencia de cazatalentos donde se validaban clasificaciones para estar en la Vuelta a Colombia. Urán ganó sin problemas. Después de la carrera, tomando gaseosa en una cafetería, Laverde le contaría que su nuevo club era Orgullo Paisa, uno de los mejores de Colombia. En el año 2005, llevó a la sala de su casa más galardones que cualquier otro deportista en Colombia: 7 medallas de oro del Campeonato Nacional en Pereira, y fue la revelación en el Campeonato Panamericano, donde recibió otras 5 preseas de oro. Como si necesitara adornar más la pared de su casa, ganó la Vuelta por Venir y la Vuelta de la Juventud en Venezuela. Hay unas imágenes para la historia. En ellas vemos a un Rigoberto de 18 años contándole a un periodista que ya no trabajaba vendiendo chance, pero sonríe cuando le recomienda que juegue los números 45-62 y 27-85. El ciclista Marlon Pérez haría contratar a Urán en el Team Tenax de Italia. Curiosamente, mientras a Pérez solo lo fichaban por una temporada más, a Urán lo contrataban por 3. Sabían que estaba para grandes cosas. En su primera temporada en Europa, corriendo la tercera etapa de Pane, Bélgica, Rigoberto no midió la frenada y se cayó. Por varios minutos quedó inconsciente y lo despertó el resentimiento de la fractura de clavícula que se había hecho. El equipo le consiguió un lugar donde quedarse en Brescia, en Italia. Allí conocería a los que ha llamado mis segundos padres, su familia en Europa. Se trataba de Beppe Chiodi y Melania Caruti, una pareja italiana sin hijos que lo adoptaría desde el primer día como si hubiese salido del vientre de Melania. Como un recién nacido, la pareja, durante aquellos meses de recuperación, le enseñaría sus primeras palabras en italiano, las costumbres del norte de aquel país, y hasta lo ayudaban a bañarse. No importó el bache del accidente para que el equipo Unibet.com pagara una gruesa suma de dinero al Tenax para el traspaso del colombiano. Urán se convertía con 19 años en el corredor más joven de la máxima categoría del ciclismo mundial. La prueba de quiénes son los de uno se vive y se siente cuando se está pasando por la mala hora. Un año después, en agosto de 2007,
Urán corría la Vuelta a Alemania. En la cuarta etapa, su sed de triunfo lo llevó a no volver a tocar el freno en las bajadas. A una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, en una curva, el colombiano se sobró y se fue de frente contra unas peñas. Sin embargo, un pequeño lago lo detuvo de viajar al más allá. Cuando despertó en el hospital de Fichen, a su lado encontró dormida a Melania, mientras Beppo se había instalado en un hostal cerca del lugar. De nuevo, sus padres adoptivos lo cuidaron como un niño, inmóvil, con los brazos enyesados y un cuello ortopédico. Melania le daba de comer y Beppe lo llevaba al baño para hacer sus necesidades. Lo ayudaba a ducharse y lo vestía. Después de pasar 9 horas en cirugía, los especialistas le prohibieron volver a subirse en una bicicleta, pero durante los 3 meses de recuperación, su familia italiana le dio alientos para salir adelante. Nada estaba perdido. Sin miedo, volvió a pedalear. Para el siguiente año, el equipo francés-español Caisse d'Epargne, que le venía siguiendo el camino, como en una lotería se la jugó por el colombiano que aún estaba en recuperación. El director, Eusebio Unzué, lo quería en su pelotón e hizo que lo firmaran por 2 temporadas. Eso sí, la suerte cada año, casi que sin falta, le propinaba una caída y más dolor. En la Vuelta a España del 2010, todo se vino al piso, literal. En una rotonda, el primero del pelotón, donde iba el colombiano, se cayó, y como en un juego de dominó, todos le siguieron estrondosamente. Urán se volvió a lesionar el hombro y debió retirarse. Algo curioso ha marcado la carrera profesional del colombiano. Cada vez que se lesiona, se cae o se debe retirar de la vuelta, la vida lo recompensa con buenas noticias. Tal vez por ello la siguiente llamada fue una de las mejores en su vida. Directivos de Sky Pro Cycling lo llamaron para contratarlo. A Urán lo buscaron porque necesitaban un escalador que hiciera juego con Froome, Wiggins y su compatriota Sergio Luis Henao. Pero, aunque se notaba que lo contrataban como gregario, sus piernas, en todas las relaciones de plato-piñón, y en cuanta competencia estuvo, funcionaron de tal manera que comenzó a ser necesario soltarle carreras de importancia y prácticamente el escarabajo colombiano, a pulso, comenzó a escalar en el equipo para llegar a ser capo. Rigoberto cuenta que su dieta cambió drásticamente. Comenzó a desayunar 3 horas antes de la carrera, donde come un omelette de 5 huevos, jamón, queso, arroz, 3 tazas de café y un pan con mermelada. Durante la etapa, come entre 4 y 6 barras de granola, compotas de proteína, sales y unos 8 litros de agua. Justo al finalizar la etapa, se alimentan con un plato de pasta, atún y otros 3 huevos que acompaña con un batido de proteína. En la noche, come salmón con arroz o pasta. Muy pocos saben que Urán no lo iban a dejar correr aquellos olímpicos en los que ganó la histórica medalla de plata. Solo a última hora el comité le dio el permiso. Curiosamente, a las 11 de la mañana, en la partida, los 3 colombianos solo hablaban de lo bello que era el Palacio de Buckingham. Ninguno se imaginaba lo que iba a pasar. Urán, como capo de los colombianos, se logró meter en medio del pelotón para seguir un buen ritmo de carrera. Eran 260 kilómetros de camino llano en los que la gente salía a animar al equipo británico, de tal suerte que los demás competidores dejaron que los de casa jalaran la punta. Como no sentían fatiga, Henao le dijo a Urán que si esperaban o atacaban. Esperemos, esta gente es fuerte, y después quedamos como unos huevones, dijo Urán. Aguardaron a ver quién atacaba. Faltando 25 kilómetros, Cancellara se cayó. El ritmo siguió y las piernas comenzaron a incendiarse. Urán atacaba, Vinokurov contraatacaba. A 400 metros de la meta, Urán se percató que había una medalla olímpica a escasas 4 cuadras. Remató con el poco tanque de oxígeno que le quedaba, expulsando el dolor de las piernas en cada exhalada. Rigo iba de primero, pero miró por un segundo hacia atrás y en ese momento lo pasó Vinokurov, quien se alzó con la de oro. Los que no saben tuvieron el colmo de criticar a Urán, pero lo cierto es que el colombiano ganó la de plata que no estaba en los planes ni del más optimista. Ganó plata en los Olímpicos. En el Giro de Italia 2013, Rigoberto llegó lesionado, esta vez de la rodilla. Nadie creía que iba a hacer algo. Casi que sobre el hielo, en una etapa de nieve, Rigoberto Urán firmaría su nombre en la élite del ciclismo mundial. Era el penúltimo día y las piernas se congelaban bajo la neblina y el frío de las 3 cimas de Lavaredo, una de las hermosas cúspides de los Alpes italianos. Por el radio,
le informaron que si le sacaba al menos 10 segundos a Cadel Evans, quedaría de segundo en la general y se subiría definitivamente en el podio rosa. Lo consiguió. El guión sobre la vida de Rigoberto dirá que su destino está cruzado por duras tristezas y grandes alegrías. Coincidencialmente, aquella mañana que se subió al podio del Giro, lo hizo en la ciudad de sus padres adoptivos, su amada Brescia. En el público estaban Beppe y Melania, quienes sonreían con orgullo. Araceli, su mamá, hacía lo propio en Colombia, mientras le contaba a un periodista que al berraco de su hijo nada lo cansaba. Hoy, Rigoberto Urán tiene 5 bicicletas de carbono para competir. Y fue en una de ellas, con los piñones rotos, como aquella bicicleta remendada que le arregló su papá, en la que ganó la 9ª etapa de un Tour de Francia. Hecho que dejará su nombre en los anaqueles de la historia, aunque curiosamente, en sus inicios, solo se subía a la fuerza a una bicicleta solo, porque a su viejo, ese que le decía mijito, le encantaba el ciclismo.